Pues buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Vamos a hacer primero la meditación del censo y el nacimiento de Jesús, para después, en el rato de oración, tener un rato de contemplación. ¿Sí? Vamos a explicar primero un poquito todo lo que fue referente a todo lo que es el censo y el porqué del nacimiento de Jesús, y luego con la segunda hojita haremos un rato de oración, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, si os parece. Bueno, primero, buenas tardes. Os agradecemos que estéis aquí y la colaboración de todos. Este retiro vamos a intentar enfocarlo con la tercera vela de Adviento y la cuarta, que es acoge. Como ya estamos muy cerquita de la Navidad, vamos a coger el acoge por una llamada que se nos hace. Cuando acogemos al que llega necesitado, acogemos a Jesús. Entonces, queremos que este retiro sea una invitación a acoger a Jesús y a acoger a Jesús que llega también en los otros. Entonces, si os parece, vamos a empezar. ¿Alguien quiere leer, por favor, el trozo de la cita del censo? ¿Desde dónde estamos? Por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José de Nazaret a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días de alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Vamos a empezar haciendo la meditación de por qué Jesús, por qué Dios se hace hombre y por qué se hace hombre pobre. Fijaros, cuando empezamos a hacer la composición del lugar, la imagen de lo que fueron las posadas, dice que salió un edicto mandando que se empadronase todo el mundo. Dice, subió también José, también, con su mujer que estaba encinta. Hacer esta meditación es entrar en Jesús, que no tuvo ningún privilegio, ningún privilegio. Fijaros, hay un edicto, hay una ley que no es muy justa. Roma manda hacer el censo para controlar un poco la población, para poder recaudar los impuestos, y a toda la gente le toca ir cada uno a su ciudad natal. Para mí era una pregunta que me gustaría que en esta tarde reflexionáramos juntos. A ver, Señor, Dios y Padre, ¿tú no podías haber evitado que María y José y a Jesús les tocara pasar por esas condiciones de tanta gente? ¿No podías haber evitado eso? Y ayuda mucho ver que Jesús no tuvo ningún privilegio. Él pasó por lo que todos pasaron. Él pasó y María, ¿verdad? Porque también no se le ahorró a María ni a José. Hicieron el camino largo, hicieron el camino de días de camino, con hambre, con sed. Y para mí esa era una pregunta para nosotros, ¿no? Señor, ¿y por qué tú vives ese camino? ¿Por qué no quisiste ningún privilegio? Cuando, si nosotros podemos, casi siempre utilizamos aquello que podemos para tener un poquito de privilegios, ¿verdad? Y el Señor no tiene ninguno. Y me gustaba ver en esta meditación, pues intentarnos poner con María, José y Jesús y hacer la meditación, ¿verdad? Sale aquella mujer embarazada de varios meses,
de casi 9, pues porque se le cumplieron los días del alumbramiento. Y me gustaría que en el rato luego de meditación que tuviéramos, empleáramos, como nos dice San Ignacio y como nos dice también Teresa, empleáramos la imaginación para estas meditaciones. ¿Habéis hecho alguna vez el camino con María y José y con María, Dios mío, y con María embarazada hacia Belén? Eso. ¿Habéis hecho alguna vez ese camino? ¿Sí? Entonces, Ángel, ¿se nos acopla esto o qué? ¿No? ¿Así? ¿Sí? Entonces, fijaros, sería muy bonito que en esta tarde cada uno nos pusiéramos a hacer ese camino con María y José y ponernos en la caravana de todos aquellos peregrinos. Y no sé, ¿no? Cuando uno se acerca a María, ¿qué pensáis que iría hablando María? ¿Y José? ¿Os imagináis a José de un mal genio tremendo? Es que mira la que nos ha tocado. Es que, ¿veis a José destilando amargura? Así, ¿no? Es que menudas circunstancias. Sin embargo, uno mira entre aquella muchedumbre que debía haber, y yo sí me imagino que había mucha gente que era esa amargura. ¿Por qué nos toca a nosotros? Ponernos en la cola de aquella gente que va hacia Belén. Yo me imagino que había mucha gente que iba de mal humor, un poco amargada, ¿verdad? ¿Por qué el censo? ¿Por qué tenemos que ir ahora? ¿Por qué estas circunstancias? Y también me imagino que habría otra gente que iba más, bueno, pues siempre nos tiene que tocar alguno. Bueno, nosotros somos los más pobres, pues bueno. Y San Ignacio es muy bonito porque dice que es muy importante en estas meditaciones ponernos al lado de María y de José y intentar ver lo que van hablando, lo que van diciendo. Y a mí me gusta ver que María y José iban muy lúcidos, muy claros de lo que estaba pasando, pero van sin amargura. Y me imagino, no sé vosotros, pero me imagino que María, que era una mujer previsora, llevaba poquitas cosas, pero le dio tiempo a ver el equipaje que tenía que hacer. ¿Os imagináis María que lleva un poco de pan, lleva algo para el camino? ¿A que os la imagináis compartiendo lo que tenía? ¡Ay! Señora María, otra María que había. Mire, tenga un poco de pan que el niño ya está pasando hambre. ¡Ay, no, María, que está usted embarazada! Que no, que he traído un poquito de más. Uno ve a aquella mujer que comparte. Entonces, imaginaros esa escena, pobres, sin privilegios, compartiendo, que no es fácil, ¿eh? No es fácil en una situación de pobreza compartir. A ver, cuando uno tiene de sobra, es fácil compartir, pero cuando uno tiene un poquito menos, es más difícil compartir. Cuando uno ha vivido en pueblos que la gente tiene para sobrevivir, realmente cuando tú vas a una casita y les ves tan pobres y te sacan y van a matar la gallina, un corral, y dices, si es la gallina que tienen, y uno se siente y dices, ay, no, por favor, no, que no me la den, ¿eh? Tú dices, que me compartan lo que tienen cuando son tan pobres. Y uno se imagina a María y a José así, en medio de esa pobreza, una pobreza que comparta. Y eso que os decía, porque no es fácil. En medio de la pobreza también hay muchas veces que surgen, pues por sobrevivencia, las peores situaciones. Yo he visto vivir, ¿verdad?, que se pone agua en el barrio donde estás viviendo, se pone con mucho esfuerzo y se enfadan dos de los vecinos.
habíamos conseguido en un país que he vivido, habíamos conseguido una ayuda, se había canalizado el agua, se enfadaron porque los pobres también se enfadan y ¿sabes lo que se le ocurrió? El que era más peor geniado fue arriba de donde salía el agua, cortó las cañerías y nos quedamos todos de nuevo sin agua. Uno dice, cuando hay situaciones de sobrevivencia, que sea una pobreza que se comparta, no es fácil. Y uno ve a María y a José así. Y fue lo que aprendió a vivir Jesús durante toda su vida. Uno le va a ver que después Jesús va a decir eso, ¿no? El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y va a ver uno a Jesús pasando por todas aquellas situaciones y invitando a los suyos a seguirle. Yo le preguntaba en esta tarde para nuestra meditación a Jesús, ¿por qué te hiciste pobre de esa manera? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, María? ¿Por qué en este año, que es el primer año que estamos celebrando la Jornada Mundial de los Pobres? ¿Por qué? Y fijaros, en ese censo, luego en la oración iremos entendiendo un poquito todo lo que hoy nos va a ayudar para nuestra oración. Con María y José, hoy también hay mucha gente en el mundo que sale y se pone de camino, porque las leyes migratorias, porque luego no encuentran refugio, porque luego les devuelven a sus países. Uno dice, tanta gente como María y José, que por unas leyes tienen que salir de su tierra, caminar kilómetros, y fijaros, no es nada extraño que igual que hace 2000 años no encontraron posada, también tanta gente que sale del Congo, de Siria, tanta gente que sale de países en situaciones tan difíciles, no encuentren lugar donde quedarse o entren en un centro de tantas cosas, ¿verdad? Entonces, poder preguntarle a Jesús, Jesús, ¿por qué te hiciste pobre? ¿Por qué, Señor? Y la palabra de Dios nos dice algo que es muy importante. Dice, conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, por vosotros se hizo pobre, a fin de que os enriquecierais con su pobreza. Jesús se hace pobre para enriquecernos con su pobreza. Esto sí que nos es un poco difícil entenderlo, pero fijaros, de fondo es esa llamada a que la riqueza de la vida, justo para María, José, Jesús, la riqueza fue el amor del Padre y la riqueza fue el reino. Esa fue la riqueza. Entonces, ¿por qué te hiciste pobre, Jesús? Para enriquecerte con mi pobreza. Para enriquecerte. ¿Tú crees que la pobreza puede ser una pobreza alegre? ¿Tú crees que en una situación de desprendimiento de tantas cosas que nos sobran, puedes ser feliz? ¿Tú crees? Y fijaros, tan precioso, el Papa en este documento nos dice, fijaros, dice, vendían, ahí en el trocito del Papa Francisco para la Jornada Mundial de los Pobres, dice, vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Lucas describe sin retórica la comunión de bienes en la primera comunidad cristiana. Para los discípulos de Cristo, la pobreza es ante todo vocación para seguir a Jesús pobre. Es un caminar detrás de Él y con Él un camino que lleva a la felicidad del reino de los cielos.
La pobreza es una actitud de corazón que nos impide considerar el dinero, la carrera, el lujo como objetivo de vida y condición para la felicidad. Es un atrevimiento creer eso. Realmente, Jesús, tú te hiciste pobre para hablarnos de que la riqueza de la vida no está en lo que tenemos, para que la riqueza de la vida no está en lo que alcanzamos. Si habéis visto todo este Adviento, en muchas parroquias se nos invitaba a hacer la escalera, ¿verdad? De ese Jesús que descendió. Es tan importante cuando en la sociedad queremos tener y subir, ver que Jesús baja. Y es feliz y es el lugar de encontrarnos con los otros. El lugar de encontrarnos con los otros. Fijaros, en este año mundial que se nos invita a esta jornada mundial, estar con los pobres es muy importante, ayudarles. Pero estar con... Es decir, que cuando yo voy a ayudar, yo no voy desde arriba. No voy, os ayudo porque yo soy más que vosotros, porque tengo más que vosotros. Es que tú eres mi hermano. Tú eres mi hermano. Esa parte en la que compartimos y no soy más que el otro. Y no busco privilegios. Fijaros, eso sería ir a la raíz también de lo que está pasando en nuestro mundo. El Papa nos habla de que vivimos en una sociedad en la que vivimos el que hay mucha gente invisible. Hace tiempo decíamos, es que hay mucha gente que está pasando por situaciones de injusticia. Hoy, mucha de esa gente está invisible. Si los medios de comunicación no lo sacan a la luz, hay millones de personas que son invisibles, que no se ven. Hay muchas personas que son descartadas por el simple hecho de ser más pobres. Y no solamente de pobreza material, de pobreza pues porque hay más carencia a nivel de inteligencia, o de pobreza porque la persona está más sola, o de pobreza y hay la civilización del descarte. Te descartamos. Incluso en los chavales más jóvenes, estáis aquí muchos profesores. ¿Cuánta gente vive más cerquita de nosotros la civilización del descarte? Tú, chavalito, estás descartado porque eres gordito y tienes gafas. Qué ridículo, ¿verdad? Y no tienes muchos músculos. Y tú, niña, estás descartada. Y tú no eres popular. Fijaros, si nosotros entendiéramos y pudiéramos vivir, Jesús, tú te haces pobre para enriquecernos con tu pobreza. Tú, niña, mujer, pobre, tú vales por lo que tú eres. Tú vales por lo que tú eres. Y fuéramos capaces de crear otra manera de vivir la vida. Nos habla el Papa mucho de la cultura del encuentro, o sea, en la que podamos encontrarnos con el que es de una posición social, de la otra, del que tiene más, del que tiene menos, encontrarnos y aprender a ser hermanos. Fijaros, eso es una revolución de Jesús que se hace pobre, para que podamos vivir que todos somos hermanos y que la tierra tiene suficiente para todos. Lo que pasa es que se acumula. La pobreza de la que nos habla Jesús en la Encarnación no es una pobreza de miseria. Todos tenemos derecho a comer, todos tenemos derecho a la sanidad, todos tenemos derecho a estudiar,
Todos tenemos derecho. La pobreza evangélica que Jesús nos habla es esa pobreza en la que tenemos para vivir y para el bienestar, sin hacer de la riqueza el centro de nuestra vida. Y entonces hay para todos. ¿Por qué tantas situaciones que vamos a ver en esta tarde donde Jesús sigue buscando posada? ¿Cuántas guerras hay que uno dice, o sea, yo a veces me desespero, no sé vosotros, pero digo, es que ¿por qué esos millones de gente que tienen que salir de su tierra? Y uno piensa y ve, ¿no? ¿Os acordáis hace también poco que el Papa decía, si seguimos permitiendo la venta de armas, ¿por qué tantos conflictos en el mundo? ¿Qué se hace con las armas sobrantes de nuestros países? ¿No sirven para hacer la guerra a un país más fuerte? Hay que vender las armas, es una de la industria más fuerte. Entonces, hay tantos millones de desplazados y tanta gente en tantas guerras que es por la venta de armas y por el afán de codicia. Claro que sí, claro que sí. ¿Dónde nos llevamos esta fábrica, esta transnacional? ¿Dónde nos lo llevamos? Donde la mano de obra sea más barata, donde se paguen salarios más bajos. Y uno dice, detrás de esta situación social que vivimos, ¿qué hay detrás? El afán de lucro y el ansia de poder, decía el Papa. El afán de lucro y el ansia de poder. Juan Pablo II, en la solicitud de Reyes Sociales, decía, hay un pecado que normalmente nosotros nos confesamos de nuestros pecados personales. Hay un pecado personal, pero hay un pecado social. Hay un pecado social que es que hay unas estructuras en nuestro mundo en las que el afán de riqueza y el ansia de poder provoca no solamente un cuarto mundo, sino un mundo pobre en medio de nuestras sociedades. Y para que una cosa valga €1, muchas veces, y podamos comprar mucho de eso, para mí una de las experiencias más tristes de mi vida ha sido estar en una maquila. ¿Sabéis lo que es una maquila? Donde trabaja mucha gente en condiciones infrahumanas. Y a personas creyentes que llevan la maquila, en la que una mujer embarazada, en la que mujeres no se pueden levantar ni los niños, la jornada de 12 horas ni para ir al baño. Tú dices, ¿eso? Clama al cielo. ¿A qué precio sacas este producto? Fenomenal al precio que sacamos ese producto, pero es fruto de injusticia, es fruto del lucro desmedido, es fruto del lucro desmedido. Cuando uno dice, Jesús, ¿por qué te hiciste pobre? ¿Qué pasa? Que el afán de lucro y de tener más lleva a pasar por encima de los más pobres. No, yo ahí no me meto. Y Jesús nos dice, y si quieres seguirme, y si vuestras comunidades, y si la Iglesia quiere seguirme, poneros donde me pongo yo. Mi objetivo en la vida no es la riqueza, es una opción que nos cuesta porque nos montamos en ese carro fácilmente. Nos montamos en el carro del prestigio y del poder muy fácilmente. Y Jesús dice, eso es la raíz de lo que pasa en nuestro mundo. Es la raíz. Y ahí se nos invita a ser como la primera comunidad cristiana, a compartir, decían los santos padres, no solamente de lo que nos sobra, a compartir también de lo que necesitamos. ¿Cuántos de vosotros estáis en Cáritas o estáis en otras organizaciones en San Vicente? Estáis en muchas. Para mí otra de las experiencias
claves a veces es cuando estás en un país con tanta necesidad y ha habido un terremoto, ha habido una situación catastrófica y te llegan ayudas. Y de repente, en Filipinas, en un tifón, en un sitio que hace un calor que te mueres, de repente uno, cuando saca las cosas de las toneladas que han llegado, uno dice, ¿cuánta gente ha limpiado el armario? ¿Cuánta gente ha limpiado el armario? ¿Para qué queremos aquí esto? Y la invitación es compartir lo superfluo, compartir lo que no me vale, ni siquiera habiéndolo lavado. Fijaros, la llamada que se nos hace en la Iglesia es mucho más fuerte. No es ni siquiera lo superfluo, es si el otro es mi hermano, voy a compartir de lo que necesito también. A ver, me diréis, si todos compartimos de lo que necesitamos, ¿nos vamos a quedar pobres? Pues a lo mejor un poco más no nos vendría mal. Tampoco nos vendría muy mal. Ni en nuestras casas, ni en nuestros armarios, ni en nuestras comunidades. ¿Sabéis cuándo lo vemos claro? ¿Habéis tenido que hacer las maletas para iros a otro país hace poco tiempo? Madre mía, ¿no? Uno dice, 23 kilos. Y ya no nos pesan los libros. Y uno empieza a ver lo que tiene acumulado, ¿verdad? Y en ese afán de riqueza hay veces que es que somos... Yo le digo a Jesús, Jesús, es que nos tienes que ayudar. Yo, en la vida, mira que a veces me ha tocado hacer desprendimientos, pero una vez me acuerdo de una pelea conmigo misma, he tenido 2 peleas conmigo misma con esto de la pobreza. Una con 16 años, me habían comprado aquí, ya sabéis que esta tierra es fría, ¿verdad? Y era cuando todavía estaban las casitas de San Isidro, cuando eran todavía de nuestros hermanillos gitanos, ¿verdad? Y yo había dado la lata en casa, y que me compréis un austríaco, ¿os acordáis aquellos abrigos que eran con aquella rayita atrás al medio que... No, entonces yo tenía uno ya más viejito, y había dado la tabarra en casa, y un austríaco, y un austríaco, y un austríaco. Tan mala suerte, bueno, me compran el abrigo, yo tenía una gabardina más viejita, y tan buena suerte o tan mala suerte, tan buena suerte, que justo fue el tiempo que yo tuve una experiencia personal de Jesús, ¿no? Y entonces íbamos donde nuestros amigos, los gitanillos, con alguien muy famoso de esta tierra, que ya no está, ¿verdad? Que fue quien me inició a mí en esas cosas al principio. Y me acuerdo que había una gitanilla que se iba a casar. Y haciendo así un ratito de oración, que yo empiezo a entender, pobre chica, tiene frío. Y si le das la gabardina, y chin chin, se me ilumina la lucecita. Hombre, claro, la gabardina está muy bien. ¿Por qué no le das el austríaco? No, el austríaco no. Entonces eso que empiezas a pelear contigo misma, ¿no? ¿Y qué va a decir mi madre? ¿Y qué va a decir...? Bueno, yo me ponía a hacer oración y el austríaco, aquí, ¿no? Y yo me daba cuenta que es que estaba pegada a mi austríaco. O sea, porque... No sé vosotros tenéis, si vosotros tuvierais 4 casas, 2 en la sierra, una en la playa y otra en las islas Hawái, ¿repartiríais 2 casas si tuvierais 4? Quizá, ¿no? Si tuvierais 4 coches, repartiríais 2. Lo mejor, ¿no? Pero si uno tiene un austríaco, yo repartiría 2 casas, 2 motocicletas, 2 coches, pero el austríaco no. Y fijaros, para mí fue tan claro decir, pero Sole, qué ridícula. Estás atada al abrigo. Luego tú le puedes decir al otro señor que está atado a su casa de lujo, pero tú estás atada a tu abrigo. Fijaros, cuando yo pude... así, hablar con Dios. Por esas cosas que se hacen a los 16, 17 años, ¿no? Fui tan feliz cuando le di mi abrigo a la chica gitana. Y fui tan feliz porque normalmente los padres no se pega a los hijos una torta, ¿no? No, o sea, no.
pero me sentí mártir, porque mi madre empezó: ¿dónde tienes el abrigo? Me lo he dejado en casa de no sé quién, me lo he dejado en casa de no sé quién, cuando le tuve que decir la verdad de mi abrigo, ¿no? Pero aquel ejemplo tan sencillo me hizo entender eso de la libertad, de la pobreza. Me hizo entender a San Francisco, a Jesús de Nazaret. Me hizo entender que a veces el corazón, unos lo ponen en los millones que roban y a veces uno lo pone en aquello pequeño que atesora y no comparte. Y aquella riqueza que es la mía, y aquella opinión que es la mía, y que nadie me baje de mi trono. Qué alegría cuando, porque la riqueza empieza a ser el Señor, va siendo capaz de compartir. Y a veces, fijaros, cuando eso se hace opción de vida, que tú dices, es que yo no quiero vivir ahora otra cosa, quiero vivir por opción así. Y cuando entonces podemos ayudar y educar a que nuestros niños, a que nuestros hijos, todos, la mayoría de vosotros, sois de la generación mía, un poquito más adelante. A nosotros, si había zapatos para uno, al otro le tocaban a los meses siguientes, ¿verdad? O sea, eso era así. Los hijos de los que han sido la generación esa, parece que tenemos miedo y entonces al niño se le atiborra de todo, ¿no? Antes de que lo pida, 5 chupas. Nos daban un chupachús cuando teníamos... Bueno, entonces uno dice, ¿y si pudiéramos educar en la sobriedad de consumo? Si pudiéramos educar en la no abundancia de cosas. Si pudiéramos educar que hay otro niño que tiene más necesidad que tú y que puedes compartir algo con él. Si pudiéramos educar en que hay otro niño que a lo mejor le cuesta estudiar más esa asignatura, como a ti te cuesta hacer gimnasia, y a él se le da de lujo, y pudiéramos aprender a educar, no en el afán de riqueza ni en el prestigio, sino educar en la alegría de compartir y de ser hermanos. Y que Dios sea el Dios de nuestra vida. Jesús fue muy feliz. María, uno la ve en el censo y la ve una mujer feliz. Uno entra en la meditación en Belén, y cuando entraban los pastores, cuando entra la gente en Belén, descubren que allí hay una alegría muy grande, que lo será para todo el pueblo. Allí no hay muchas cosas. Eso sí, la Virgen, pues que era muy mañosa, y José, que también fue muy promocionado para su época, allí lo arreglaron, o sea, rapidito, ¿no?, dentro de la pobreza. Aquel pesebre, arregladito, sencillito, pero aquella mujer tan alegre, que de repente en aquel lugar pobre es la alegría de que Dios está y la alegría de que se puede vivir compartiendo. Os invito a que podamos, desde la encarnación, aprender a vivir esa riqueza para poder acoger cualquier tipo de pobreza, hasta la nuestra. ¿Por qué? Porque si yo no me bajo de ese carro, cuando soy más pobre en algo, me hundo. Cuando soy más pobre en algo, lo vemos con los chavales, pero nos empieza a pasar a nosotros. Tenemos un fracaso, o nos jubilamos, o nos cambian un poquito de lugar. ¿Y cómo nos cuesta? Porque no somos tan útiles. Uno dice, Señor, valer por lo que soy. Incluso ayudar a los demás, qué maravilla, pero dejarme ayudar. En esa pobreza
aprender a vivir la riqueza que es Dios y la riqueza que es la fraternidad. Yo me imagino a María y a José en aquel camino, en aquel censo, que igual que María saca de su hatillo el pan para repartir, María también llega a un momento que no puede más. Y hay uno de aquella caravana que le dice, súbete, súbete María. ¿Os imagináis a María? Que yo no me subo, que yo llego así como sea. Pues también se sube y se deja querer. Anda, que no nos cuesta a veces dejarnos querer, dejarnos ayudar. En esas pobrezas viene el Señor. Entonces, os invito en esta meditación de esta tarde a que podamos preguntarle eso. ¿Por qué, Jesús, vienes pobre y sencillo para darnos la alegría del Evangelio y la alegría de ser hermanos? Y os hago también otra invitación. En el texto también que el Papa nos propone, fijaros, habla también de otra alegría, dice, esta forma de vida produce alegría y serenidad espiritual, porque se toca con la mano la carne de Cristo. Si realmente queremos encontrar a Cristo, es necesario que toquemos su cuerpo en el cuerpo llagado de los pobres. Fijaros, en eso la palabra de Dios es tremenda. Fijaros, que el otro sea mi hermano ya es una noticia grandísima, pero que el otro sea Jesús. La palabra de Dios no dice, es como si a mí me lo hicierais, es a mí me lo hicisteis. Jesús se encarnó y se identificó con toda la humanidad doliente, se identifica con el otro. El otro es Jesús. El otro es Jesús. No es como si a mí me lo hacéis, es a mí me lo hacéis. ¿Habéis visto esta película tan bonita ahora de San Vicente de Paúl, la de Red de Libertad? ¿Habéis visto? ¿La habéis ido a ver? Tenéis que ir, aunque sea el Día del Espectador, merece la pena ir, ¿verdad? Hay una escena tan bonita en el que está la religiosa y habían entrado los nazis en una iglesia y ella va con un chico, con uno de los que trabajaban con ellas en la misión, y le dice, entra en la iglesia y mira que no hayan cogido los vasos sagrados, cógelos, entra en la sacristía. Y es precioso porque ella, mientras el chico va a la sacristía a por los objetos, si había algún objeto sagrado, no había nada, ella va muy rápido al sagrario y justo estaban todas las formas, estaba Jesús en la Eucaristía. Y coge la Eucaristía y se la guarda con un cariño, a Jesús, se lo acoge, lo aguarda como dentro de su corazón, así, lo guarda, ¿no? Y están en un camión y tiran una bomba. Ella va con Jesús en la mano y va el otro chofer. Y hay un momento que cuando tiran la bomba, un niño queda atrapado en medio de aquella situación. Y hay un gesto que lo hace entender precioso. Ella mira al chico que iba conduciendo, se paran, coge el Santísimo, coge las formas, se las da al chico y ella se pone pilas, se pone a correr a buscar al niño. A buscar al niño. Y agarra al niño y es tan clara la situación. Él también es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo en la Eucaristía y es el cuerpo de Cristo en aquella humanidad doliente. A mí me lo hicisteis. Por eso, en esta preparación del Adviento, es una invitación a acoger. A mí me lo hicisteis. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste.
cada vez que compartiste algo de lo que tienes, de lo que sabes, algo de tu fe, cada vez que compartes frente a la soledad del otro, frente a tantas formas de pobreza, a mí me lo haces. Y fijaros, en esta tarde hay una invitación muy clara a nosotros acoger a nuestros hermanos del Congo. ¿Os cuesta mucho a vosotros acoger a nuestros hermanos del Congo que han salido y están tantos millones otra vez caminando? ¿Os cuesta mucho acoger a los del Congo? Bueno, a lo mejor nos cuesta definirnos y decir son hermanos, no nos vamos a quedar sin trabajo porque entren 105 en España. O sea, a lo mejor algo sí que nos supone. Pero ¿sabéis a veces quién nos supone más? Aquellos que tenemos más cerca de nuestras puertas. Aquel vecino que es muy pesado, muy pesado. Aquella persona que está sola y a veces por soledad se hace muy cansona y hay que acoger, hay que intentar ayudar a que vaya a un lugar para que también esté con otra gente. Es el Jesús que llama a nuestras puertas. Entonces, esa invitación a acoger porque es Jesús y es la carne llegada de Jesús. Fijaros, en este Adviento y en esta Navidad sería esa invitación preciosa. Cuando acoges a uno de esos más pequeños, a mí me acoges. A mí me acoges. Acoger a Jesús que llega. Acogerle. Pues es acogerle en nuestro interior, en ese Jesús que nos viene y nos invita, ¿verdad? Nos invita a seguirle por opción desde esos valores de la sencillez evangélica y acogerle también en el hermano necesitado de tantas maneras que está cerca de nosotros. Qué riqueza, ¿verdad? ¿Qué hora tenemos para empezar la oración? Yo creo que han apagado la calefacción por el ruido o... ¿Tenéis frío? ¿Tenéis frío? Sí, ¿no? Podéis... José Luis, ¿por qué no te acercas a ver si se ha apagado la calefacción, por favor? Vale. A ver, me gustaría, así, según estáis, menos los de adelante que se conocen, según estáis así en el banco, que hicierais, antes de empezar un momentito con la oración, para caldearnos un poco, ¿qué os llama más la atención de esta palabra de Dios que compartimos hoy? ¿Qué os llama más la atención? ¿Sí? Que Jesús se haya hecho pobre, que invite a su madre, a su padre, a sus discípulos. ¿Qué os llama la atención? Que en la pobreza se pueda encontrar alegría, que sea la alegría de poder tratarnos como hermanos y de construir otra civilización. Esto ya me voy a callar, porque tenéis que hablar, pero imaginaros, a veces uno dice, ¿de qué sirve que vosotros y yo seamos un poco más pobres? ¿De qué sirve? Sirve de que si tú lo eres y yo lo soy, seamos signo. De que nuestras comunidades sean signo, de que la Iglesia sea signo. Todos nos sorprendemos cuando el Papa tiene gestos de no solamente ayudar, sino meterles dentro. Los signos tienen un valor testimonial y de cambio de cultura, de cambio de forma de ver la vida. Los cristianos tenemos el Evangelio como un arma tan poderosa para construir fraternidad. Sí. Bueno, os invito así, según estáis en el banco, en los bancos, mira, ahí estáis varios en la fila, así, un pequeño eco de lo que os llama la atención
de lo que... Bueno, también si queréis por ahí... A ver, estáis... Vale. ¿Sí? Os ha llamado la atención que cómo la divinidad entra en la barriguita de una mamá, o sea, se hace lo más frágil que se puede hacer. Y también pensamos que hoy en día todavía no hemos aprendido a acoger a Dios como es, y que cada vez le acogemos, bueno, que en la pobreza y tal, que nos cuesta muchísimo acoger. Bueno, pues siguiendo con lo que ha dicho la compañera, lo último, porque Rosalina, pues lo último que hemos dicho es que no nos quejemos de frío, porque los que están en la calle también rezan y pasando frío. Buenas tardes. Aquí nosotros comentábamos sobre todo pues que hay distintos tipos de pobreza, no solo esa pobreza material, sino sobre todo esa pobreza interior, espiritual. Y nos hacíamos también pues una pregunta: ¿por qué igual otras generaciones, no teniendo tanta riqueza de bienes que hoy carecen, pues igual los hijos, las familias y demás, si antes eran felices con poco, ¿por qué hoy la gente con tanta riqueza y ansia y afán de tener todo, somos tan pobres, menos felices? Y por lo tanto, igual es necesario hacer una reflexión de esto. Gracias. Nosotros hemos coincidido también con ellos. Ana. Y hemos comentado cómo las carencias no solamente económicas, sino del alma, muchas veces son más importantes, son más difíciles de llenar, y que son los momentos en los que nosotros nos acercamos más a Dios y percibimos más y nos sentimos mucho más acogidos. Y que personalmente todos hemos coincidido en que en los peores momentos de nuestra vida es cuando hemos encontrado a Jesús y cuando más nos hemos acercado a Él. Y que hay que rezar, no Jesús, no me abandones, no te alejes de mí, sino no permitas que yo me aleje de ti. Eso es lo que hemos... Soy Adolfo, hemos coincidido en una cosa, en que es fácil quizá dar, pero no es tan fácil el darse. Parece que nos desprendemos de unos pocos dólares y ya hemos cumplido. Sin embargo, tendremos familiares, amigos, vecinos que están necesitando de nuestra colaboración, de nuestra ayuda, y nos cuesta quizá más reparo y más trabajo. Por otra parte, entendemos que la globalización económica puede producir beneficios económicos, pero mientras tanto no haya una globalización social que llegue a todos los beneficios económicos, pues no resolveremos gran parte de las dificultades del mundo. Bueno, dicen que me toca, pues hay que obedecer también, ¿no? Hay que ser humildes. Yo me llamo Pilar y he comentado aquí que lo mismo que yo, una de las virtudes que más valoro de que mi familia me ha transmitido es la austeridad. Eso te hace feliz, te hace alegre, y con lo poco que tienes, pues eres feliz. Y ahora con lo mucho que hay, pues mucha gente no somos felices. Yo me apunto, porque enseguida nos apegamos a cosas, tenemos frío, nos falta esto, nos falta lo otro. Entonces, fomentar en nuestro ambiente la austeridad me parece fundamental, porque eso te hace feliz, en una palabra, y haces felices a los que tienes a tu alrededor. Soy Pilar. Hemos hablado ya muchas cosas que se han ido diciendo por aquí. Hemos distinguido entre la pobreza material y llegar a la miseria, que los que tienen poco, los pobres, son más desprendidos que los pudientes. Incluso lo poco que ve un pobre es mucho más que lo que ve uno que le sobra dinero. Y que aparte de la pobreza material, pues hay dos tipos de pobreza, como es la carencia afectiva, la soledad. Por eso podemos estar incluso, no económicamente, por supuesto que está muy bien, pero también dar nuestro tiempo al que necesita, el dar el afecto y acogerles, pues como acogeríamos a Jesús en esas personas a las que vemos. ¿Queréis por aquí? Yo soy Julián y hemos estado meditando también entre los compañeros, y una cosa muy importante desde mi punto de vista es que Dios nos dio los sentidos, la vista,
el oído. Esos dos fundamentalmente, pero vemos, pero no miramos. Oímos, pero no escuchamos. El que está al lado hay que escuchar las necesidades y saber mirar. Es para mí, y los compañeros lo hemos dicho, una cosa importante, saber mirar y saber escuchar. Gracias. Reflexionábamos sobre cómo todo un Dios pues se hacía carne para venir al mundo, y también pues cómo tenemos que preparar nuestro corazón en este tiempo para acogerlo, para ser conscientes y vivir bien este misterio. Voy todos los domingos a misa a una parroquia de aquí. A la puerta suele haber una señora mayor, pobre, pidiendo. Oigo algunas que van detrás de mí y dicen, mira, ahora no tengo, cuando salga ya veré y te doy. Yo no digo nada, pero cuando salgo, como he recibido a Dios y le tengo, le digo, mira, bonita, no tengo nada que darte. Le doy un abrazo y un beso, es señora mayor, es señora eso, y pienso que lo que tengo es a Dios y es amor y es lo que le puedo dar. Y se lo doy de corazón, aunque los que estén alrededor se rían y digan, mira, esta señora con un beso la paga. Pero sé que la doy lo que tengo, que es Dios, lo comparto con él. Y darle un abrazo, ¿te pareces a San Francisco? No, claro, ¿os acordáis que Francisco comparte, abraza al leproso que encuentra, va a vivir con ellos? O sea que